9:12 de la mañana, enseguida tenemos la columna de deporte donde vamos a estar ampliando esto que mencionaban recién Gonzi y Facu sobre las elecciones en Boca, pero ahora es momento de la política y hablar de la política de la ciudad de Buenos Aires. El 10 de diciembre se va a producir el recambio también en el ámbito porteño y ayer la legislatura tuvo una sesión importante en la previa de ello porque aprobó la ley de ministerios. Jorge Macri estuvo haciendo una serie de anuncios que lo diferencian, digamos, de respecto al gobierno de Larreta, sobre todo la mayoría de los nombres de quienes van a estar en su cartera. Y la semana que viene se va a votar el presupuesto, otra ley muy importante pensando en el año que viene en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos saber cómo se está viendo este panorama desde la oposición y además, bueno, aprovechar para charlar, porque nadie es ajeno a la realidad del país, con una representante de la izquierda, del sector también docente, de su propia militancia gremial, pero en este caso también como legisladora porteña. Estamos hablando de Vanessa Gagliardi, a quien saludamos, como obviamente también ocupando una banca por parte del Frente de Izquierda. ¿Cómo está, legisladora? Buen día. Mateo Lascano, Facundo Solá, Gabriela Contero, la saludamos aquí en Radio Ensamble. Buena jornada. Muy buenos días para ustedes y para todos sus oyentes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, son momentos de definición. Por ejemplo, su banca termina, ¿no? El 10 de diciembre. Sé que hay rotación en el frente, pero lo que es técnicamente está también transitando los últimos días de legisladora. Sí, nuestra banca termina. Yo fui parte de la rotación del Frente de Izquierda Unidad, pero tenemos la alegría de saber que es una banca que renovamos y que ahora el 6 asume Cele Fierro, otra compañera del MST, en el frente, así que es una banca que continúa haciendo esto que hacemos nosotros, ¿no? Presentando proyectos, pero también denunciando las barbaridades como las que se votaron ayer. ¿Y por qué fue una barbaridad? Porque claro, ha tenido el voto en contra suyo, y si no me equivoco de los libertarios, aunque parezca mentira, y la abstención del peronismo, ¿no? El peronismo se abstuvo. Sí, mira, la verdad es que la ley de ministerio junto con el presupuesto es para cualquier gobierno el pilar fundamental mediante el cual va a aplicar su política. Y esta modificación de la ley de ministerios no hace más que demostrar que hay una política privatista de la ciudad de Buenos Aires, en donde es cierto que cambian algunos nombres, y en algunos hasta podríamos decir que son nombres que van a profundizar lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, como el caso de poner a Waldo Wolf frente al Ministerio de Seguridad. Ahora, lo que se mantiene es esta política que ha llevado adelante la gestión la gestión Juntos por el Cambio a lo largo de estos años en la ciudad. No hay una mejora en los puntos fundamentales que nosotros marcamos, que son problemas que los vecinos y las vecinas venimos denunciando. Entonces, ellos vienen a decir que hay como una especie de ajuste, entre comillas, digamos, y la realidad es que se mantiene la cantidad de ministerios. En los casos de secretarías que desaparecen, que nosotros denunciamos como la Secretaría de Ambiente, que justamente es una secretaría clave, o es un área clave de la ciudad de Buenos Aires, termina siendo absorbido por la propia Clara Mucio, que es la vicejefa de gobierno. Entonces, en estructura, digamos, lo desaparecen en relación a la jerarquía, pero no en cantidad de presupuesto que le van a dar. Y por otro lado, esto que te decía de separar, digo, ellos desaparecen algunos ministerios y separan justicia de seguridad, y para nosotros es claramente una política para criminalizar la protesta social, para tener una justicia que sea aún más amiga del poder, porque hay que decir que durante todo este tiempo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es uno de los mayores incumplidores de fallos judiciales, de leyes. Y también, por otro lado, para darle un organigrama mayor, es decir, más gente y más importancia a todo el área de seguridad, que en la ciudad de Buenos Aires va a tener que garantizar para su propia alianza en Nación, reprimir a los trabajadores y las trabajadoras que salgan en contra del ajuste, sobre todo nacional también. Claro. Bueno, ahora vamos a estar abordando puntualmente lo que imaginan ustedes como escenario en las calles producto de la presidencia de Milei, pero interesante esta introducción. Además, algo que sobresale es la llegada de dirigentes políticos, para quienes abundan en el discurso de la meritocracia, que casualmente son como medio caras extrañas, ¿no? Como por ejemplo Roberto García Moritán, prácticamente sin experiencia política, al cargo del área de desarrollo productivo, y mucha gente también de Vicente López,
pero con muy poca presencia en lo que es la política activa porteña, ¿no? Es como una suerte de sugerencias la llegada de ministros, salvo alguno que otro, y algo que aleja un poco, me da la sensación, incluso de las organizaciones propias que pueda llegar a tener el PRO, pero con presencia territorial porteña. No sé si lo ven ustedes así. Nosotros ayer denunciamos justamente que hay un montón de cargos que estaban armados o mantenidos para acomodar a sus amigos del PRO que han perdido en sus propios distritos. Es el caso de Grindetti, por ejemplo. Ahora, la ciudad de Buenos Aires, hace unos años, había armado para el propio desembarco de Jorge Macri en la ciudad un ministerio. Sí. Entonces, desde ese ministerio, Jorge Macri, que era ministro de gobierno, que nadie sabe muy bien qué función cumplía, porque ya había un jefe de ministros, digamos, y había un jefe de gobierno, y entonces, ¿qué será? Un ministerio de gobierno desembarca en la ciudad, gracias a Horacio Rodríguez Larreta, cobrando millones. Digo, porque si hay algo que te mantiene también, es que los funcionarios políticos cobran muy por encima de lo que cobra la clase trabajadora. Yo, para que te des una idea, los diputados de la ciudad de Buenos Aires estamos cobrando 2 millones de pesos. Mirá. Yo no, porque nosotros como MST tenemos la política de donar nuestro salario y cobrar lo mismo que una docente de escuela, que es algo que en la propia legislatura no quieren votar. Ahora, mientras yo sigo cobrando lo mismo que cobraba como docente, 400.000 pesos, en esa Cámara, que en estos 6 meses casi no funcionó, gente a la que tampoco se le chequea el presentismo ni absolutamente nada, cosas que igual estamos en contra, pero son las políticas que ellos defienden, cobran 2 millones de pesos y tienen una indexación automática con inflación. Ni te digo lo que ganan todos los ministros. Entonces, desde ese lugar efectivamente han garantizado puestos para sus amigos que han ido perdiendo en la provincia. Bueno, Kravitz va a ser quien acompañe a Waldo Wolf. Entonces, mantuvieron espacios y se fueron trayendo a todos sus amigos para garantizar lugares políticos. Sí, sin ninguna duda, y eso también lo denunciamos, y ni hablar del marido de Pampita, al que le devuelven el favor de haberse bajado en las elecciones, y eso le da los puntos que le faltaban a Jorge Macri, pero que le dejan un ministerio realmente vaciado, porque le sacan casi todas las funciones que tenía ese ministerio. De todos modos, no nos llama la atención, porque sería raro que un tipo que explota a sus trabajadores tuviera a su cargo chequear que se cumplan las leyes laborales cuando las incumple el mismo. Claro. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Facundo Zuluaga. Digo, ¿cómo crees que va a ser el gobierno de Jorge Macri? ¿Diferente al de Rodríguez Larreta? ¿Igual? ¿Peor? ¿Mejor? Mira, para nosotros este tipo de política siempre es mala. Siempre es mala. Lo que sí te puedo decir es que Jorge Macri tiene por delante llevar un ajuste superior. Porque en eso tienen acuerdo. Digo, ayer La Libertad Avanza, justamente porque en este tiempo Juntos por el Cambio tiene mayoría absoluta en la legislatura, se pudo dar la facilidad, digamos, de votar en contra. Pero eso no es lo que vamos a ver en el próximo periodo de la legislatura, donde Juntos por el Cambio necesita a La Libertad Avanza para poder aprobar las leyes. Y esto, en el acuerdo que tiene el PRO a nivel nacional con La Libertad Avanza, va a hacer que quieran llevar adelante las mismas políticas de ajuste. Y no es ajuste a lo privado, que es lo que vamos a ver cuando discutamos presupuesto la próxima semana. Todo lo contrario, sigue habiendo una subvención a los espacios privados en la basura, en la recolección de basura, que es el principal contrato privado de la ciudad, en la subvención al transporte, que es el segundo contrato, y después, por ejemplo, en tener una empresa que revise las baldosas de la ciudad de Buenos Aires. 2.100 millones de pesos por año sale revisar baldosa, aunque suene así de ridículo. No es una chicana, es una realidad. Hay una empresa contratada que se lleva esa guita. Claro, los docentes, los enfermeros, seguimos cobrando por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hay una apuesta a la privatización de la ciudad, de la cementación, que Jorge Macri va a tener que profundizar. Y se va a encontrar con este desafío
que te decía, que es que en la ciudad de Buenos Aires se dan la mayor concentración de movilizaciones. Y vamos a un periodo de mucha movilización probablemente, porque el ajuste va a tener por delante movilización y organización, ya la empezamos a ver en algunos sectores, y ahí Jorge Macri tendrá que definir qué hace, aunque entendemos que el nombramiento de Wolf y Kravitz es una pauta. Entonces, yo creo que tienen la misma política, creo que son igual de malos porque hacen a la misma idea. Lo que tiene Jorge Macri por delante es la profundización de un ajuste. Claro. Agarrando lo que vos dijiste y comparándolos de igual de malo, te pregunto, ¿qué opinión te incluye este fondo anticíclico de Horacio Rodríguez Larreta para dejarle a la ciudad de Buenos Aires? No te escuché la última parte, perdóname. Para dejarle el fondo a la ciudad de Buenos Aires, este anticíclico que hizo Horacio Rodríguez Larreta, con este tema de la coparticipación que habla Javier Milei, donde no va a poder darle, porque diciendo no hay plata, digo, ¿qué te parece ese proyecto que lanzó Horacio Rodríguez Larreta? Mira, para mí eso es parte de poder negociar mejor en otros ámbitos, digamos. Porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la bandera de la coparticipación como una bandera para pelearse con Nación. Pero después, en muchísimos otros ámbitos, han negociado y han llevado las mismas políticas adelante. Entonces, hay mucho también de eso para la tribuna. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y una de las 30 más ricas del mundo. La ciudad de Buenos Aires plata tiene por fuera de la coparticipación. Lo que pasa es que la destina a esto que te decía. Más de 200.000 millones de pesos a pagarle a empresas de recolección de residuos. Entonces, y después también a rematar, por ejemplo, propiedades a 2,50 pesos para dárselo a sus amigos. Entonces, hay algo que tiene que ver con lo discursivo de pelearse con Nación, que obviamente igual es bastante plata, pero que digo, podría no salir, y para nosotros más que nada tiene que ver con hacerse como los que en un momento se pelearon, que van a seguir exigiendo plata por la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires plata tiene, invertida en otro lado. Quiero hablar un poquito de educación, que obviamente es su ámbito, y estamos nuevamente ante un momento de inscripción online leo padres y madres que dicen, bueno, no pude inscribir a mi hijo. Obviamente la falta de vacantes es un hecho que se vuelve a repetir, y que encima la desinversión en infraestructura que se hace cada vez más latente en época de inflación, ¿no? Porque da la sensación que se pisan mucho más los gastos o quedan desfasados respecto a los gastos reales, y vuelve a impactar en un rubro clave. Sí, y vamos a ver la semana que viene cuando discutamos presupuesto que eso no ha cambiado en lo más mínimo. Claro. Este gobierno y esta gestión es negadora serial, es una cosa imposible. La semana pasada vino Felipe Miguel a la legislatura e hizo una especie de balance de gestión de los últimos 8 años, en donde él niega que en la ciudad de Buenos Aires haya falta de vacantes. Él dice que eso no existe, y que desde la izquierda que denunciamos esto, mentimos. Que ellos construyeron 54 escuelas, lo cual no es cierto, y ponerle que fuera cierto, construir 54 escuelas en 8 años no existe. ¿Cada cuánto da el promedio? 7 por año. Claro, y que además ya sabemos que son muchas veces lugares chiquitos, y es más, cuentan como parte de la construcción los centros de primera infancia, que no son escuelas, que son lugares en donde las familias pueden mandar a sus hijos e hijas, pero no son escuelas. Entonces, y que tienen contratos precarizados para sus trabajadores. Entonces, siguen negando esta situación, sobre todo porque eso les permite seguir subvencionando a las escuelas privadas, que para nosotros es un problema, porque es lo que te digo, el Estado le paga el salario a los docentes en la gran mayoría de las escuelas privadas de la ciudad de Buenos Aires. Y eso hace, por ejemplo, que escuelas, sobre todo en el nivel maternal, que es el nivel en el que más faltan jardines de infantes, las cuotas para poder tener a tu hijo en una escuela sean, pero impagables, porque están arriba de 40.000 pesos, que para cualquier familia de la ciudad es inaccesible. Entonces, este gobierno se ha dedicado a mentirnos, y es más, yo le he dicho
le he preguntado si tenía alguna otra política para resolver los problemas de infraestructura, por ejemplo, de ratas que hubo el año pasado, en donde que no fueran llevar un gato a la escuela, porque han llevado a ese límite la política. Hay ratas que deja un gato. Digo, hay un nivel de cinismo en todo lo que dicen. Y nos pasa, yo ahora el 10 de diciembre, bueno, termino y vuelvo a la escuela pública en la que doy clases, y la última lluvia, el patio de mi escuela es una catarata. Y se mojan las cosas de los pibes, porque justo llueve arriba de los lockers. Y eso no les importa porque no usan lo público. No van a escuela pública, no usan la salud pública, no cobran como un trabajador público. Entonces, no les importa, porque legislan para sus amigos. Y todos sus amigos son privatistas, como por ejemplo García Moritán. Quiero finalmente, Vanessa, consultarle, bueno, cómo se prepara el Frente de Izquierda para el escenario de Milei. Lo definía muy bien la alta conflictividad social que se viene. ¿Cómo piensan? Entiendo que obviamente la respuesta tiene que ver con la lucha callejera, pero ¿cómo lo plantean? Porque claro que vamos a un escenario por lo menos inédito en 40 años de democracia, salvo por ahí los 2 días de diciembre del 2001, en el cual ya el gobierno preanuncia la represión y preanuncia medidas económicas recesivas, ¿no? Que casi configuran un escenario de permanencia casi total en las calles y sobre todo la violencia que puede generar más violencia. Lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, en otros países de la región, en Colombia, donde se hizo un escenario que terminó con muertos en la calle, ¿no? Lamentablemente, digamos, ojalá uno no haya que lamentar eso, pero ¿ven camino una espiralización de violencia? Mira, lo que nosotros vemos es que los trabajadores y las trabajadoras van a estar obligados a salir a la calle a luchar para defender sus puestos de trabajo. Claramente ya hay, sobre todo, una primera, si pudiéramos decirle así, corrida empresarial, en donde empresas automotoras de Córdoba empiezan a plantear planes de retiro, donde obras sociales y prepagas que se las llevan en pala en la capital federal empezaron a advertir que no iban a pagar los aguinaldos, y eso genera, bueno, los estatales a nivel nacional, que no saben si siguen los contratados, que la verdad, por ejemplo, para contarle a los vecinos y vecinas, que a nivel nacional, lo que se lleva del PBI, el porcentaje al cual Milei dice que quiere echar, es menos del 0,02%. Entonces, lo que están construyendo ahí no es un recorte real de presupuesto, están construyendo un discurso. Y eso ya empieza con asambleas, organización, y van a salir a la calle, y vamos a salir a la calle, y habrá que ver si Milei puede hacer todo lo que dice, porque no es lo mismo. Sí. Por supuesto que nosotros vemos que va a haber una profundización de la represión. Eso no tenemos ninguna duda. Y ojo, porque también nosotros vemos que en muchos casos puede haber connivencia para esa represión. Digo, que las fuerzas políticas primero apoyen y en segundo lugar digan, expresen que están en contra, pero que después en la vida de los hechos no hagan nada para frenarla. Eso veremos cómo se va dando la configuración en el Congreso también, porque la Libertad Avanza no tiene mayoría, ni siquiera con sus amigos del PRO. En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo en la legislatura porteña, entonces habrá que ver qué cosas puede hacer y después habrá que ver hasta dónde puede llevar la represión en la calle, porque él dice que es muy malo, pero después habrá que ver, porque no es lo mismo lo que él cree ser que lo que él pueda hacer. Son para nosotros cosas distintas, sin negar que vamos a un momento de mayor efectivamente represión. Ahora, a partir de ahí el Frente de Izquierda para el MST tiene un enorme desafío, que es justamente poder acordar y poder discutir democráticamente cuáles son las medidas junto al resto de la población que quiere salir a enfrentar este gobierno. Y desde ese punto, nosotros que veníamos siendo y teniendo un debate dentro del Frente Izquierda, por eso fuimos a las PASO en las últimas elecciones, tenemos que repetir lo que hicimos desde el MST y el Partido Obrero antes de las elecciones, que fue un gran plenario con comisiones en Congreso, y tenemos que avanzar en ayudar, fortalecer y favorecer la organización de los trabajadores y las trabajadoras en cada uno de los lugares en donde estemos, en los sindicatos, en las juntas internas combativas, en los barrios con los vecinos y vecinas, y también a nivel nacional.
poder sacar declaraciones conjuntas, afiches conjuntos, organizar movilizaciones conjuntas, porque es lo que nos va a dejar en mejores condiciones, junto con el resto de la población que quiera enfrentar, para no dejar de pasar estas medidas que son de más hambre y más ajustes. Bien. Bueno, muchas gracias como siempre por su amabilidad para atendernos. Ojalá que esta nueva etapa encuentre de la mejor manera. Sabemos que va a ser allí en la lucha callejera y seguiremos hablando, Vanessa. Muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Bueno, que tengas un muy buen día. Un saludo grande. Gracias. Vanessa Gagliardi, legisladora porteña y también con su militancia en ADEMIS, histórica del sector docente, dentro del Frente de Izquierda, hablando con nosotros a propósito de estas novedades. También la ciudad de Buenos Aires experimenta cambios en la gestión, más allá de que es el mismo signo político, este 10 de diciembre. Son las 9:33, vamos a ir a una canción. ¿Cómo está el partido, Facu? 1-0 pierde la Argentina. Entretiempo, ¿no? Sí. Todavía no. No. Podría haber estado 2 o 3-0 abajo. Upa. Bueno, ahora Ángel Zárate enseguida nos va a estar actualizando un poco ese tema de las elecciones en Boca y otros tantos. Y vamos a completar un poco el análisis político hablando de lo que pasa en el Una sí. sola cosa que está bien, no está bien lo que dije, las elecciones en Boca no se van a hacer este domingo. ¿Sí? No, bueno. Se van a hacer marzo-abril. Claro, ya se confirma la postergación. Se confirma. Un temita musical, dale, nos distendemos un poquito y ya seguimos.